En mi cumpleaños número 18, mi padrastro me echó como si fuera basura. Eres una inútil. Se rió. Mi madre simplemente miraba. Me fui sin nada. 5 años después, él deja 16 mensajes de voz al día llorando y rogando. Le dejé pudrirse. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, honestamente. He estado sentado en mi coche durante la última hora tratando de entender en qué momento todo salió mal. El wifi del McDonald's apenas funciona, pero necesito sacar esto. Esta mañana comenzó como cualquier otro día. Todo parecía normal, excepto Carlos, mi padrastro, que estaba extrañamente callado durante el desayuno. Normalmente hablaba todo el tiempo de su día o se quejaba de algo, pero hoy solo se sentó allí, mirando su teléfono con una sonrisa rara. Un poco de contexto, Carlos se casó con mi mamá cuando yo tenía 12 años. Al principio trató de ser el padrastro genial, comprándome videojuegos, llevándonos a Six Flags, ese tipo de cosas, pero con los años, especialmente después de mudarnos a un barrio diferente para tener mejores oportunidades, las cosas cambiaron. Empezó a controlar todo, el gasto de mi mamá, con quien hablaba, hasta la hizo dejar su trabajo de recepcionista porque él podía proveer para nosotros. Vi como mi madre, que antes era independiente, se convirtió en alguien que pedía permiso para comprar víveres. El verdadero problema comenzó el mes pasado, cuando escuché a mamá llorando por sus tarjetas de crédito al máximo. Cuando intenté hablar con ella sobre eso, sugiriéndole que quizás quisiera revisar las finanzas juntos, Carlos perdió completamente los papeles. Comenzó a gritar que estaba intentando poner a su esposa en su contra. Mamá solo se quedó ahí, mirando al suelo, como siempre lo hacía cuando él se comportaba así. Ahora, en mi cumpleaños número 18, se suponía que debía empezar la universidad el mes que viene. Ya estaba aceptada, planeaba vivir en casa para ahorrar dinero. Después del desayuno, estaba en mi habitación empacando algunas ropas viejas para donar cuando Carlos irrumpió. Tenía mi teléfono en la mano. Resulta que había estado leyendo mis mensajes. Encontró los donde había estado ayudando a mamá a investigar para abrir su propia cuenta bancaria. Lo que siguió fueron las 2 horas más terribles de mi vida. Carlos se volvió completamente loco, me llamó manipuladora, intentando destruir su familia. Me dijo que probablemente quería robarles. Cuando traté de defenderme, me agarró la mochila y empezó a tirar mis cosas dentro. Ahora eres adulta, es hora de aprender sobre las consecuencias, dijo mientras me tiraba mi cargador. ¿Quieres jugar con mi familia? Juega en la calle. Lo peor fue que mi mamá simplemente se quedó en el umbral de la puerta, limpiándose los ojos, sin decir nada. Cuando la miré, suplicándole que dijera algo, ella se dio la vuelta. 6 años de manipulación por parte de Carlos la habían destruido completamente. Logré tomar mi computadora portátil, algo de ropa y mis documentos importantes. Afortunadamente, los había escondido después de que Carlos intentó guardarlos de forma segura el año pasado. Mientras Carlos literalmente me empujaba hacia la puerta, comenzó a reír. De hecho, se rió. Eres inútil, sufre como mereces. Tal vez si aprendes tu lugar, te dejaremos regresar. Eso fue hace 5 horas. Ahora estoy sentada en mi Seat León 2008, el que compré yo misma, trabajando medio tiempo en una tienda de electrodomésticos usando el wifi del McDonald's, tratando de averiguar cuál será mi siguiente paso. Mi teléfono no para de sonar con mensajes de mamá diciendo que lo siente mucho y que podemos resolverlo si solo me disculpo con Carlos. No he respondido. Tengo aproximadamente 1,400 euros ahorrados en mi cuenta que Carlos no sabe de ella. Mi amigo del colegio me dijo que puedo dormir en su sofá unos días mientras descubro qué hacer. Estoy asustada, sí, pero sobre todo estoy harta. Harta de ver cómo Carlos destruye la vida de mi mamá. Harta de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. El correo de la universidad sobre la orientación sigue ahí, en mi bandeja de entrada. Voy a ir. Carlos quería enseñarme sobre las consecuencias, bien, pero no creo que le guste cómo va a resultar esto. Ni siquiera sé por qué estoy publicando esto. Tal vez solo necesitaba decírselo a alguien. Tal vez necesitaba aclararlo en mi cabeza. De todos modos, no voy a regresar. No para pedir disculpas, no para rogar, no por nada.
No tenía intención de publicar una actualización, pero algo sucedió ayer que me hizo darme cuenta de lo lejos que he llegado. Estaba navegando por Instagram cuando vi que mi mamá había dado me gusta a unas fotos antiguas de la familia. Han pasado 2 años desde esa mañana de cumpleaños. Para los que recuerdan mi publicación original, yo era el chico cuyo padrastro, Carlos, me echó el día de mi cumpleaños número 18 por ayudar a mi mamá a intentar abrir su propia cuenta bancaria. Me fui con solo una mochila y mi coche. El primer mes fue difícil, durmiendo en el sofá de mi amigo, duchándome en el gimnasio, comiendo ramen y lo que podía conseguir con el descuento de empleado en la tienda. Pero seguí con mis planes de la universidad y cambié mi carrera a administración de empresas después de mi primer semestre. Resulta que ver cómo Carlos destruía su propio negocio me enseñó exactamente lo que no se debe hacer. Aquí es donde se pone interesante. ¿Recuerdan lo que mencioné acerca del negocio de Carlos en mi publicación anterior? Bueno, es peor de lo que pensé. Pero no lo sabía hasta que Kira, mi novia, con la que me encontré en la clase de economía, trabaja en la ferretería local. Comenzó a notar que Carlos entraba intentando abrir cuentas de crédito en la tienda con diferentes nombres comerciales. Cada vez que le negaban, hacía más escándalo. La semana pasada intentó usar el nombre de mi mamá en una solicitud, y eso fue lo que me impulsó a escribir esta actualización. Pero retrocedamos un poco. Estos 2 años no han sido solo drama. Me he enfocado en construir mi vida. Resulta que algunos de los antiguos clientes de Carlos han comenzado a venir a mí. No les hice publicidad ni nada, simplemente me encontraron a través de reseñas en Google y el boca a boca. Resulta que cuando realmente haces un buen trabajo y no estafas a la gente, lo cuentan a sus amigos. Mamá ha estado intentando contactarme más últimamente, pero ya no es a través del teléfono de Carlos, sino desde su propio número. Supongo que es un progreso. Me dijo que Carlos ha estado estresado por el dinero. Al parecer, ha comenzado a llegar más tarde a casa, siempre con el teléfono en la mano, discutiendo con alguien. La semana pasada, encontró notificaciones de pagos atrasados de su hipoteca en la basura. Mis respuestas siempre son cortas pero educadas. Me alegra que ahora tengas tu propio teléfono, le dije. Sí, estoy bien. No quiero ir a cenar. Ya no estoy enojado. Simplemente no tengo la energía para sus dramas. Kira cree que debería denunciar las prácticas comerciales de Carlos a alguien, pero honestamente no lo necesito. Su reputación se está destruyendo sola. El mes pasado intentó patrocinar un equipo juvenil de béisbol. El equipo rechazó su oferta después de buscar su negocio en Google. Eso debió doler. Lo más extraño de todo esto es que en realidad me encontré con el Embrace la semana pasada. Estaba discutiendo con un cajero sobre una tarjeta de crédito rechazada. Yo estaba buscando materiales para un proyecto de fin de semana. Nuestros ojos se cruzaron, y por un segundo, vi algo que nunca había visto antes: miedo. No de mí, sino de lo que represento. Alguien que escapó, que está construyendo algo real, mientras su castillo de naipes se desploma. Intentó hablar conmigo, comenzó con su habitual charla manipuladora sobre la familia y la lealtad. Simplemente me alejé. No necesitaba decir nada. Mi carrito estaba lleno de materiales que realmente podía pagar. Eso dijo todo. Descubrí esta mañana que ha estado llamando a otros negocios locales tratando de encontrar inversionistas para una nueva oportunidad emocionante. Nadie está interesado. Mientras tanto, yo acabo de firmar un contrato de alquiler para mi propio pequeño taller. No es nada lujoso, pero es mío, legítimamente mío, con todos los documentos y licencias adecuados. No lo estoy publicando para presumir, honestamente. Ver cómo la vida de Carlos se derrumba no me da satisfacción. Simplemente es triste. No iba a publicar más, pero este último mes ha sido una locura. Carlos simplemente apareció en mi taller gritando como un lunático. Pero permítanme retroceder un poco para explicar cómo llegamos hasta aquí. Si han seguido mis publicaciones anteriores, ya saben que mi padrastro, Carlos, me echó cuando tenía 18 años. He construido mi propia vida, mientras su negocio se hundía. Bueno, ya no solo se hunde, está muerto, y él está perdiendo la cabeza. Todo comenzó la semana pasada, cuando una de sus antiguas clientas, una señora mayor llamada señora Pérez, vino a mi taller. Estaba casi llorando.
contándome cómo Carlos había tomado un depósito de 3,000 euros el año pasado por un trabajo y luego desapareció. El clásico truco de Carlos. Miré sus documentos y le di un presupuesto honesto para el trabajo. Cuando me mencionó que no podía pagarlo después de haber perdido dinero con Carlos, le ofrecí un plan de pagos. Básico sentido humano, ¿verdad? Pues al parecer, eso fue lo que provocó todo esto. El escándalo realmente comenzó cuando Carlos se enteró de que había tomado el trabajo de señora Pérez y que ella estaba tan agradecida por la forma en que la traté, que le recomendó a otros. Todo se desmoronaba para él. Durante toda la mañana, no dejó de llamar, de enviar mensajes y de hacer amenazas. Le dio a la policía otro escarceo con su tarjeta de crédito, el cual intentó que yo pagara. Pero esta vez lo desarmé completamente, de una forma que me sentí hasta mal, pero al mismo tiempo sabía que era lo correcto. Recuerdo que fue el día que mi mamá me visitó en mi taller para ver cómo avanzaba todo. Ella estaba asustada, con lágrimas en los ojos, y le preocupaba mucho la situación de Carlos. Cuando me habló de nuevo, sentí que no había vuelta atrás. No podía dejar que Carlos siguiera gobernando sus vidas. ¿Sabes? En ese momento, algo dentro de mí se hizo claro. Ya no me importaba lo que él pensara de mí, ni las peleas ni las discusiones. El daño que él había hecho ya era irreversible. Cuando mi mamá intentó decirme algo más, me quedé mirando sus ojos, con los mismos sentimientos de siempre. No me bastaba. Sabía que ella estaba perdiendo, pero no quería seguir sintiéndome como su excusa. ¿Por qué todo esto estaba pasando? Todos esos años de manipulación y control, por parte de Carlos, me habían hecho crecer sin la dirección adecuada. Siempre tuve miedo de estar sola, pero cada vez que veía a mi mamá aún aferrándose a todo lo que Carlos le decía, me preguntaba por qué seguía con él. Lo siguiente que hizo Carlos fue venir a Braise para gritarme nuevamente. Ya no tenía más palabras, y no me importaba. No era ni siquiera para discutir, ya era algo personal. Él estaba destrozado. En su mente, ya no quedaba nada más que el dolor, el mismo que le hizo a mi madre todo este tiempo. Mientras se acercaba, me di cuenta de lo que había hecho. No me importaba su rabia, ni las maldiciones que me lanzó. Nada de eso me haría volver a su lado. Mis manos temblaban al notar que ahora estaba completamente solo. Carlos había hecho lo suyo, pero ya no era su problema. Mi madre ya no era su esposa. Todo lo que había construido a su alrededor se desmoronaba. Pensé en todas las veces que él me había gritado, todas las veces que me había insultado, las veces que había destruido las ilusiones de mi madre, pero ya no más. Esto se había acabado. Ya no sentía miedo. Mi compañero en la tienda, después de enterarse de la situación, me ofreció ayuda para continuar con mi negocio. El local estaba muy lejos de lo que había imaginado, pero poco a poco lo transformamos en un lugar decente. Nadie confiaba en él, pero lo que importaba era lo que sucedía aquí, en mi pequeño taller. Mi mamá, incluso, un par de días después de todo esto, me llamó para decirme que quería visitar. Pero no era para hacer preguntas, sino para comprender que había cambiado. Como si ahora quisiera aceptarme como era, sin condicionamientos. La situación con Carlos ya era insostenible, pero por alguna razón, la curiosidad me ganó. Decidí seguir mirando la situación desde lejos, mientras mi vida seguía adelante, con las mismas ideas que había tenido años atrás, solo que con más determinación. Lo peor es que sabía que nadie podría ayudarlo. Y lo mejor es que, de alguna manera, siempre tuve algo más que perder, algo que él nunca entendió, la paz mental. Los clientes empezaban a confiar en mí, aunque nunca quise que todo se volviera tan grande. La situación continuó empeorando para Carlos. Me enteré por medio de unos amigos de que había empezado a buscar inversores para un nuevo proyecto, pero sin éxito. Nadie quería tener nada que ver con él. Mientras tanto, yo estaba empezando a firmar contratos para mi negocio. Lo que comenzó como algo muy pequeño, en un taller modesto, ahora estaba en plena expansión. Había invertido dinero que había ahorrado y obtenido un préstamo del banco para mejorar las instalaciones y contratar a personal. Fue en ese momento cuando vi por última vez a Carlos en persona. Fue una tarde cuando mi mamá me llamó. Estaba al borde del colapso emocional. Carlos había vuelto a casa de su hermana, donde se encontraba viviendo temporalmente,
y había tenido un ataque de ira. Estaba dispuesto a perderlo todo. Mi mamá, que finalmente había comenzado a ver la luz, me pidió que le ayudara a tomar una decisión importante. Por fin se dio cuenta de que, después de todo lo que había hecho Carlos por ella, ya no tenía futuro. Decidí que era el momento de darle el golpe de gracia a toda la mentira que Carlos había creado. Ya no iba a tener más oportunidades para controlar a mi mamá o a mí. Después de todo, no era mi responsabilidad tratar de salvarlo, sobre todo después de todo lo que nos había hecho. En cuanto a mi negocio, ahora veía el futuro con una nueva visión. Había aprendido más que suficiente de los errores de Carlos y estaba listo para continuar sin mirar atrás. Pasaron las semanas y el trabajo en mi taller seguía mejorando. Mis clientes empezaron a hablar bien de mí, y a medida que mi negocio crecía, me di cuenta de que todo lo que Carlos había hecho para destruirnos no tenía importancia en mi vida. Yo había logrado lo que pensaba que nunca podría alcanzar. Y lo más importante, mi mamá comenzó a recuperar algo de la dignidad que había perdido. Mientras tanto, Carlos seguía viniendo a la ciudad, tratando de encontrar alguna forma de hacer negocios con otras personas, pero nada le salía bien. Como si el karma hubiera empezado a cobrarle por cada maltrato que había hecho en su vida. El colmo llegó cuando intentó nuevamente manipular a algunos de sus viejos conocidos en un último intento por crear un nuevo negocio. Esta vez, la gente se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo y lo rechazó. No le quedaba más que mirar al pasado y lamentarse de todas las decisiones que tomó. Pero lo que más me sorprendió fue que, después de todo lo que había hecho, lo vi una vez más en un centro comercial, esa vez caminando por los pasillos como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Él estaba buscando algo que nunca pudo tener, la paz que yo había conseguido. Sabía que sus días como el hombre en la familia ya se habían ido, y todo lo que quedaba era su ruina personal. Cada vez que miraba hacia atrás, pensaba en lo que me había costado llegar hasta aquí, pero al final sentí que todo valió la pena. Mi mamá ya no era la misma mujer que Carlos había hecho sentir miserable todos esos años. Ahora estaba más fuerte, más segura de sí misma, y empezaba a pensar en su futuro de una manera diferente. Pero lo que más me llenaba de satisfacción era el saber que yo también había hecho algo por mi vida. Había crecido, había aprendido a hacer las cosas por mí misma, y ya no estaba atada a un pasado que me había arrastrado. Mi taller no solo era un negocio, sino un símbolo de todo lo que había superado. Todo lo que Carlos intentó destruir, ahora era mi oportunidad para seguir adelante. Y lo mejor de todo era saber que, después de todo esto, podía mirar al futuro sin miedo. Finalmente, después de tanto tiempo, Carlos y sus mentiras no tenían poder sobre mí.